Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre Juan 1:1 y el tema es ¿era Dios o un Dios? Y para eso hice este bosquejo como lo ven en pantalla. Analicemos en la parte inferior en donde aparece en. En es una preposición y en principio es una frase preposicional temporal en el tiempo. Y es anartroso, que significa que no tiene artículo. O sea, si tuviera el artículo diría en el principio. Pero como no lo tiene, porque los testigos de Jehová no traducen en un principio, siendo consecuentes al decir un Dios. Ahora vámonos a, al verbo copulativo, in, como lo vemos en amarillo. Son, los verbos copulativos son ser, estar y parecer en función copulativa. Se utiliza como un puente para expresar una cualidad del sujeto por lo general. Vamos a tocar dos ejemplos. Dylan es inteligente. Como conozco, sé de su cualidad, que es inteligente. Y Nico parece un guerrero. Es un atributo. No lo conozco, pero parece un guerrero. Ahora vamos a tocar jo, que es el artículo que va en morado. Es el artículo definido o determinante. Y logos, como lo vemos en rojo, es el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto o es la palabra más importante. Y si juntamos hologos es el sujeto, como lo vemos en la parte de arriba en color rojo. Y aquí no se está comportando como un copulativo, el amarillo aquí no se está comportando como copulativo, sino como un verbo con valor predicativo. Funciona como un verbo de acción o predicado verbal. El logos era o el logos existía. En el principio es un complemento circunstancial, como lo vemos en la línea azul. Es un complemento circunstancial de tiempo o que señala alguna circunstancia semántica de tiempo. In era o existía, como lo vemos en amarillo, aquí el verbo tiene un valor predicativo. No lo podemos ver como copulativo porque no tenemos un atributo. Entonces, como lo repito, en el principio es el complemento circunstancial de tiempo. Era o existía era el núcleo o el predicado verbal. Y el logos es el sujeto. Sería una oración predicativa y no atributiva porque no menciona un atributo del sujeto. Pero aquí aquí como lo vemos en amarillo, in está en un tiempo que se llama imperfecto o copretérito, como lo vamos a ver aquí en la pantalla, este bosquejo. Entonces aquí, el copretérito o imperfecto era, como está escrito, era, existía o siempre existente. Acá también vemos indefinido pretérito es fue, que es pasado. Aquí se basan más que todos los testigos de Jehová en colocar como se imaginan como fue. En un punto de la eternidad fue creado o llegó a existir. Así lo entienden ellos. Y después está es y será, que es presente y futuro. El verbo imperfecto ubica el pasado del pasado y tiene una idea continua o progresiva. Los testigos de Jehová ven así: en el principio fue o comenzó a existir la palabra. Juan nos muestra en el principio. Vamos al principio. ¿Sabes quién era o existía en el principio? La palabra o el logo es preexistente. Y al entender que tiene un valor predicativo, nos muestra que la palabra estaba moviéndose ya antes del principio, el verbo imperfecto copretérito. Juan 1:3. Todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él ni siquiera una cosa vino a existir.
Por medio de Jesús, todas las cosas, escúcheme bien, todas las cosas, no las otras cosas, son todas las cosas fueron creadas. Juan, en esta primera cláusula, nos habla de la preexistencia del Logos y nos muestra que el Logos es la causa de todo lo que existe. Entonces, teniendo claro ya esta primera parte de la existencia del Logos, ahora vámonos a la segunda cláusula. Entonces, recordemos que el Logos existía antes del principio, antes de todo. La segunda cláusula empieza con una conjunción kai. La conjunción kai me agrega más información del Logos. Es una oración compuesta que me suma más detalles del Logos o la palabra, como lo vemos ahí en naranja. El kai. Hijo, como lo vemos en morado, es el artículo definido o determinante. El logos, como lo vemos en rojo, o la palabra, es el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto o la palabra más importante. Y el logos, como lo vemos en la parte de arriba, el rojo, el logos es el sujeto. Y el mismo verbo imperfecto, estaba o existía, no es copulativo porque no expresa una cualidad. Tenemos una frase preposicional de compañía, que es con quién estaba el Logos. Y nos dice que estaba con Dios. Con Dios. Entonces, Juan realmente está muy interesado de que conozcamos al Logos. Entonces, analicémoslo. Pros, tonteón, como lo vemos aquí en pantalla, prostonteón. Proston es un complemento circunstancial de compañía. Y teón es Dios, es conocido ya por las personas, por la audiencia que estaba escribiéndole. Estaba con Dios. Al tener un complemento circunstancial de compañía, el verbo in, como lo vemos en amarillo, pierde el valor copulativo atributivo. Entonces estamos en una oración predicativa, donde estamos en un tiempo circunstancial de compañía. El pros, como lo vemos ahí en azul, el pros es una preposición de movimiento, de dirección, de destino. Puede parecer que indica que el logo se mueve a esa dirección, pero el verbo in, el verbo estático, paraliza el movimiento. Entonces, está más o menos, estaba en compañía o en relación con Dios. Están tan unidos que parecen uno. Aunque hace una distinción de personas, no podemos hacer una separación de esencia. Ahora vámonos a la tercera cláusula. Empieza con una conjunción kai. La conjunción kai me agrega más información del logos. Kai theos inhologos. Entonces vamos a analizar la regla de Cowell. La regla A. El sustantivo que precede o está antes del verbo in es definido y normalmente no contiene el artículo. Entonces diría, kai theos in. Ustedes, como no tiene el artículo, el sustantivo, el primer sustantivo theos, está antes del verbo. Entonces favorece a los unicitarios que dice, y el Dios era el Logos. Pero en la regla B, él nos aclara más este punto. El sustantivo no debe traducirse como indefinido o cualitativo solo porque no tenga artículo. Como vemos que theos no tiene el artículo. El contexto determinará si es indefinido o definido. Y eso se le llama la regla de identificación. Preverbal antes del verbo copulativo. El verbo copulativo está en amarillo, como lo vemos en pantalla. Y postverbal es después del verbo copulativo, o sea, después del verbo que aparece en amarillo.
Pero el doctor Wallace nos dice, un sustantivo preverbal anartroso, o sea, anartroso es que no tiene artículo, es normalmente cualitativo, algunas veces definido y raramente indefinido. Entonces, notemos, normalmente es cualitativo, entonces se escribiría, no tiene el artículo antes de teos, del sustantivo, entonces es Dios, se escribiría y es Dios, tiene los atributos divinos de Dios como ser eterno o preexistente, ojo, no un ser creado. La palabra tiene todas las cualidades de Dios. También dice algunas veces, definido. Entonces diría, y el Dios favorece aquí a los unicitarios, y raramente indefinido, un Dios, que aquí se refiere a los testigos de Jehová, pero raramente. Si no está el artículo definido, como lo vemos, y kaiteos no tiene el artículo definido, el preverbal es teos y el posverbal es logos. Entonces sería normalmente es cualitativo. Pero los testigos de Jehová te engañan haciendo la regla en español. Y la palabra, el preverbal es la palabra y era un Dios. El posverbal era un Dios. Y ahí ellos le agregan el un porque viene posverbal. Y ahí ellos te enredan y te engañan. Entonces notemos que en la cláusula 1 nos dice que existía ya la palabra, o sea, existía antes de todo. La segunda cláusula nos dice que él estaba o acompañaba a Dios. Y la tercera cláusula nos dice la cualidad del logos. La tercera cláusula es atributiva, oración atributiva. Empieza con una conjunción kai, como lo vemos en naranja. La conjunción kai me agrega la cualidad del logos. Después nos dice Theos in, Theos, Dios era, que es Theos in, como lo vemos en amarillo en la parte de arriba, es un predicado nominal, que el predicado nominal tiene el verbo copulativo in, ser, estar o parecer, y el atributo es Theos, divino. Y como vemos, el in es el verbo o es el núcleo, el verbo es o es el núcleo. Y el hologos es el sujeto. Recordemos, en morado es el artículo definido, la, y el logos o la palabra es el núcleo o la palabra más importante. El logos tiene todos los atributos de Dios, pero los testigos de Jehová ven en la concordancia de Strong que Theos como sujeto nominativo singular masculino. Lo que pasa es que en este caso hologos está articulado o que es el pronombre o que está definido y el atributo divino de Dios son todas las cualidades de Dios. Pero los testigos de Jehová ven como divino a los ángeles, a las estrellas, a la naturaleza, a la esposa, pero el verbo in es el verbo ser que indica de la misma esencia. Los testigos de Jehová en su imaginación ven dos dioses, uno todopoderoso y otro poderoso. Veamos un ejemplo. Nico es un hombre. Dylan es el hombre. ¿Cuál de los dos es menos hombre? El atributo es ser humano. En Jueces se le llaman dioses porque estaba hablando de su mala función. Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Cuando Dios le dice al hombre, juzguen, y Dios delega al hombre en ese sentido, son considerados dioses, porque hacen una función que solo Dios, al concederle esa autoridad, serán como Dios para ellos. Ahora analicemos Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste.
Entonces dice, y que te conozcan a ti, se refiere al Padre, el único Dios verdadero, a quien nadie ha visto jamás, y a Jesucristo, a quien enviaste. Cristo fue enviado al mundo para revelar al Padre. Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que me envió. Juan 14:6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora le conocen y lo han visto. 8. Y le dice, 8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. 9. Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Pero los testigos de Jehová enseñan que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a la criatura Jesucristo, a quien has enviado. Imagínense, para obtener la vida eterna es necesario conocer a una criatura o un ser creado. Cualquier cosa que se adore puede denominarse un Dios, pues que él adorarle atribuye un poder superior. A Satanás se le llama el Dios de este mundo, porque es a la voluntad de él que el hombre inconverso se somete por medio del sistema pecaminoso que ha creado en el mundo, y en ese sentido lo adoran y le sirven a Satanás. Para los testigos de Jehová hay diferentes grados de dioses. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Y otra cosa es que sean realmente dioses, ¿no? Según los testigos de Jehová, Jesús es un Dios verdadero o falso. Si es falso, no le debemos creer. Y si es verdadero, tendríamos dos dioses verdaderos, uno todopoderoso y otro poderoso. Ahora, para terminar, vámonos a la cláusula 4, donde dice Juan 1:2. ¿Quién es este? El Logos estaba o existía en el principio con Dios. Creo que Juan nos dejó claro quién es el Logos. Espero que les haya gustado este video. Oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos entender las sagradas escrituras. Si te gustó, dale like. Si no, dale dislike. Y deja tu comentario para poder así seguir aprendiendo. Y no se dejen engañar por los testigos de Jehová que manipulan mucho las escrituras para su conveniencia. No siendo más, nos vemos en el próximo video y hasta luego.